Haremos con esta en lo que resuelve Willy los problemas técnicos. Bien, les ofrezco de entrada una disculpa de Gustavo López Montiel, no pudo, por un compromiso inesperado, no pudo estar con nosotros ahora, pero les mando un saludo. Empezamos entonces, ¿sí? ¿Contigo, Willy? Ok, perfecto. Empezamos con la presentación de Willy Sonnleitner. Él es profesor investigador del Colegio de México, donde enseña Sociología Política y Sociología Electoral. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista de análisis territorial del voto y de los procesos de cambio político en América Latina. Él coordinó el Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos en Guatemala y fue docente e investigador de la Universidad de París. Su currículum es muy largo, es una persona muy conocida en el ámbito electoral, seguro que no necesito abundar más en él y prefiero darle la palabra para que inicie su intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo para empezar quería agradecer y felicitar, felicitar por la iniciativa, porque las elecciones locales son muy difíciles de entender y necesitamos eventos como estos para empezar a interpretarlas y para estudiarlas con una perspectiva más empírica, para ir más allá de las impresiones que podemos tener a título individual cuando tratamos de seguir los procesos electorales locales. Pues fueron 14 procesos con ofertas diferenciadas en contextos distintos y cuando empezamos a ver los datos, cuando empezamos a buscar los datos, nos damos cuenta que incluso conseguir los datos puede ser muy difícil. Así que felicitar y agradecer por la iniciativa y agradecer también la invitación a Rosa María Mirón y a Francisco Reveles de estar con ustedes acá. Cuando me invitaron Rosa María y Francisco, me puse a pensar en qué podía yo presentar en este evento. Yo estuve observando las elecciones en Puebla y la observación lo que me permitió ver es lo poco que podía decir basado en datos duros, empíricos, por la complejidad de lo que vi. Dos coaliciones muy heterogéneas, muy volátiles, un proceso de fragmentación importante, un asesinato en la semana antes de la elección que estaba claramente relacionado con el proceso electoral, conflictos postelectorales muy claros y lo que más me impactó es que sí tuve la impresión de viajar en el tiempo. Cada vez que observo elecciones locales en México, tengo la impresión, y es una impresión reciente, de hace 2 o 3 años, de volver al pasado. ¿Okay? Estuve en Michoacán en 2011, en Chiapas en 2012, en Puebla este año, y francamente no me siento, me siento como en los 90, ¿okay? Incluyendo cuando trato de conseguir los resultados y me doy cuenta que no hay resultados y que los organismos locales no parecen asumir la obligación de entregar resultados. ¿Okay? Entonces, eso es lo que a mí me lleva a compartir con ustedes hallazgos de una investigación que está en curso. Son hallazgos preliminares, pero sí son datos duros y los quiero compartir con ustedes aquí en el IFE. Y yo creo que sí estamos en un contexto preocupante en el que estamos retrocediendo y los procesos electorales están perdiendo legitimidad. ¿Okay? Yo lo voy a llamar así para provocar la reflexión, pero creo que tenemos un talón de Aquiles en el proceso de democratización y que hay una paradoja interesante que voy a comentar con ustedes como punto de partida antes de compartir con ustedes los hallazgos importantes, pero tenemos elecciones cada vez más reñidas, cada vez más plurales, que sin embargo ya no funcionan en el sentido de legitimar a los gobernantes, ¿okay? Ya no generan confianza y credibilidad. Y para quienes estudiamos las elecciones desde una perspectiva teórica, sabemos que las elecciones no solamente sirven
para seleccionar a los gobernantes. Eso siempre es así en cualquier tipo de régimen autoritario o incluso totalitario. Había elecciones en la Unión Soviética, hay elecciones en Cuba, sirven para seleccionar a los gobernantes, ¿se dan cuenta? Pero les dan un tipo de legitimidad muy distinta a la legitimidad que necesitamos en regímenes que calificamos como democráticos. Y ese es un poco el problema de fondo que estoy planteando acá. ¿A dónde estamos con la legitimidad en México y qué es lo que está pasando con la legitimidad? Así que, adelante. Tengo muchas diapositivas, pero vamos a ir rápido. El debate específicamente en el contexto del 2013 es ¿cuál es el vínculo que hay entre elecciones federales y elecciones locales? ¿Se dan cuenta? El debate, tal y como yo lo percibo, el debate más relevante es saber si las elecciones locales están jalando hacia arriba o hacia abajo el proceso de democratización. Sabemos muy bien que en México en los 90 se produjo un proceso en el que las democratizaciones locales y las alternancias locales, municipales y estatales terminaron jalando las reformas y jalando la democratización y fueron muy importantes para llegar a la alternancia en el Congreso y en la presidencia. La impresión que yo tengo ahora es que está sucediendo lo contrario y que más bien tenemos retrocesos en el nivel local y que esto está jalando hacia abajo el proceso de democratización a nivel federal. Pero lo dejo como un debate. O sea, yo creo que eso es, hay que ver qué datos tenemos para sostener las dos posiciones y cómo se vincula esto. Pero lo que yo les voy a compartir acá son cómo incide eso en la percepción de la legitimidad de las elecciones. ¿Ok? Seguimos con la próxima, por favor. Vale, esta es la paradoja mexicana que les voy a comentar rápidamente y aprovechando que estamos en el IFE, sí voy a destacar los avances impresionantes que hay en términos de confiabilidad del proceso. ¿Ok? Vamos rápido, pero ya se comentó claramente la creciente… Adelante. Adelante. Ya se comentó, adelante, la creciente pluralidad de los comicios. Hay alternancias en todos los niveles y a todos nos consta que ya no estamos de ninguna forma en el antiguo régimen, que ven acá en verde, sino que estamos en el periodo en azul. Pasamos a la próxima. ¿Se dan cuenta? Esta es la última elección del 2012. Pero si agregaríamos los promedios de las elecciones que nos acaba de comentar, que se analizaron a lo largo del foro, lo que veríamos es que seguimos en el mismo periodo plural, volátil, fragmentado, en el que hay alternancias y el problema no es el pluralismo. Incluso yo diría que el riesgo ahora es la fragmentación tal vez excesiva de los sistemas de partidos. ¿Okay? Es la dilución, o sea, la fragmentación del sistema de partidos o de los sistemas de partidos federales y locales. Adelante. Y miren, acá esto no lo voy a comentar a fondo, pero hicimos una investigación el año pasado para medir cómo había evolucionado la calidad técnica de las elecciones federales desde que el IFE organizó la primera elección en 91. Y es impresionante el tipo de avance que ha habido, y eso lo digo en el IFE porque ustedes pueden estar orgullosos de ese avance. Si ustedes contrastan muchos indicadores y luego tratan de identificar contextos sospechosos que se pueden relacionar con prácticas no democráticas, en 91, en la primera elección que organizó el IFE, ese tipo de prácticas todavía tenía una incidencia más o menos de 17 puntos porcentuales, como lo ven acá. No, de 12.47 puntos porcentuales en el margen de diferencia. La incidencia en 2012, según los criterios que utilizamos nosotros, se reduce a 0.32 puntos. ¿Ok? Es decir que el margen, o sea, el problema técnico de la calidad de elección
ya solamente se vuelve relevante en una elección que tenga menos de 0.33 puntos de diferencia. Dicho de otra forma, las elecciones han llegado a un grado de precisión y de confiabilidad a las federales que incluso le daría certeza a la elección del 2006, que se decidió por 0.56 puntos, si lo recuerdan. ¿Okay? Y eso es muy importante, hay que destacarlo. Las elecciones hoy en día en México son más precisas que las elecciones en Francia, en Estados Unidos y en Suiza. Y eso es resultado de un pacto por la democracia en el que el IFE tuvo un papel nodal en ese proceso de construcción de elecciones cada vez más precisas y confiables. Si vemos rápidamente los dos siguientes mapas, se dan cuenta, esto es lo que pasaba en 91, estas son las secciones en las que había comportamientos que se pueden relacionar con prácticas no democráticas, y miren lo que pasa en 2012, y alternemos un poco los dos mapas para que se den cuenta. Estamos en dos contextos completamente distintos, si alternamos un poco entre los dos mapas, y lo que es hoy en día generalizado es competitividad y pluralidad. ¿Okay? Y aquí viene la paradoja. La paradoja es, seguimos con las próximas diapositivas, es que los conflictos postelectorales y las impugnaciones han incrementado de una forma exponencial. ¿Okay? Y se han generalizado en todos los niveles. No sé hasta qué punto cada uno de los ponentes profundizó en eso, pero está claro que se impugna hoy en día todo. Incluso se impugna la distribución de los escaños de representación proporcional, para que se den cuenta hasta dónde ha llegado, y en elecciones que por definición ya no son reñidas, porque estamos hablando de la distribución de la lista de representación proporcional. ¿Okay? Y esto es un indicador de la crisis de legitimidad. El segundo indicador que tenemos, que vamos a comentar más aquí, son las encuestas de opinión, la percepción pública de la limpieza de las elecciones. Y aquí ven algo que no le va a sorprender a nada. Cuando empezaron a organizar elecciones a principios de los 90, esto era muy bajo, muy poca gente pensaba que las elecciones en México eran limpias. Llegamos en 97, ¿se dan cuenta? Este es el impacto de la primera alternancia que hubo en el Congreso de la Unión. Llegamos a 41%, llegamos a un auge de 63% en el 2000 con la alternancia histórica, y desde entonces hay una caída impresionante. Aquí les puse el dato del 2009 tomado del Latinobarómetro, pero vamos a ver ahorita qué es lo que está pasando en 2012. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Esto es lo que pasó después de la elección del 2012 en el panel que se hizo postelectoral. Lo que vemos ahí es que ya estábamos en 20% que estaban totalmente de acuerdo con que las elecciones eran limpias, y ya teníamos el 32%, el 33% que estaban totalmente en desacuerdo con que las elecciones eran limpias. Y miren lo que pasa en 2013 en una encuesta que se realiza 2 o 3 semanas antes de la elección. Ya bajamos al 17.7%, y los que están totalmente en desacuerdo con la estimación de una elección limpia, pues ya son 37%. Son 2 veces más los que están completamente en desacuerdo que los que están totalmente de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Esa es la paradoja mexicana de elecciones cada vez más plurales y precisas, en las que muchos ganan, y elecciones que han vuelto a un punto en el que la gente ya no cree en la limpieza siquiera de las elecciones. ¿Okay? Y eso ustedes como funcionarios del IFE lo saben muy bien, porque la percepción que ustedes tienen dentro de la opinión pública, pues han podido sentir personalmente cómo se ha transformado a lo largo de los últimos 20 años, y estarán de acuerdo que hay un retroceso en esa percepción. ¿De qué depende esa percepción? Veamos. Aquí están, bueno, lo vamos a hacer dimensión por dimensión, pero pudiéramos emitir varias hipótesis, ¿ok? Una hipótesis fácil sería que la gente no sabe y no entiende cómo se organizan las elecciones en México, y por lo tanto
pues es un poco la ignorancia, la falta de educación, la falta de recursos de la gente que hace que piensan que las elecciones no son limpias. Pues pequeño problema, es exactamente al revés. Hay una asociación muy significativa entre quienes tienen nivel universitario y quienes tienen primaria o no declaran tener educación, y se dan cuenta, todas las gráficas que vamos a ver ahora lo que indican es cómo se distribuye el porcentaje de personas que ya no creen en la limpieza de las elecciones y cómo las variables inciden en eso, se dan cuenta. Pero básicamente fíjense en el 50 y en el 44% y en el 63% y en el 59%, y cómo ahí hay claramente una relación a mayor educación, mayor desconfianza hacia la limpieza de las elecciones. Ojo, esto es muy preocupante. No es ignorancia, ¿ok? Veamos otra dimensión importante, que es el nivel de interés en las campañas y en la política. La gente que dice estar interesada por la política o por las campañas. Y aquí tenemos un efecto inverso, ¿se dan cuenta? Aquí los que están más interesados sí tienden a darse más cuenta de que no son tan sucias las elecciones. Pero igual ahí tenemos el 43%, el 47% de la población que sigue percibiendo que las elecciones son sucias. ¿Okay? Pero bueno, a mayor interés se reduce este problema. Adelante con la tercera dimensión. Luego, obviamente, el sesgo político ideológico, ¿no? Los izquierdosos nunca han creído en las elecciones y eso es lo que nos explica el fenómeno. Es cierto, los que se dicen ser muy de izquierda tienen una desconfianza mucho mayor, se dan cuenta, que los que se dicen ser de derecha. Es cierto, pero no es espectacular. Sigamos ahora con la próxima variable, que es que esta es mucho más significativa. ¿Se dan cuenta? Esta es muy significativa. Esta es la gente que tiene la percepción que, cito, en mi comunidad los políticos intentan comprar votos y que en mi comunidad la gente vende frecuentemente sus votos. Es decir, como dos indicadores de lo que se podría llamar clientelismo. ¿Ok? Y aquí se dan cuenta, los que están muy de acuerdo con que existen esos problemas en México, pues el 72% ya no cree en la limpieza de las elecciones, mientras que los que creen que eso es un problema pero no tan grave, pues el 34%, ¿no? Y sigamos acá. El peso de la cultura cívica. Esto es como la variable más interesante y es esa la que voy a dejar para la discusión. Es la más explicativa, vamos a ver en el modelo que voy a construir, pero yo no sé muy bien lo que significa. Es esto de, hoy en día, México es una democracia. Usted está muy de acuerdo o muy en desacuerdo. ¿Ok? Si usted está muy en desacuerdo, pues el 82% tienden a creer que las elecciones son sucias y cuando está uno muy de acuerdo, baja a 28 puntos esa percepción. ¿Ok? Y luego está la tesis con la que quería empezar, que es, todo esto es muy fácil, adelante. La culpa la tiene López Obrador, porque es López Obrador el que ha estado manipulando a la opinión pública y haciéndole creer a la opinión pública que el IFE no es buena onda y que el IFE tiene un sesgo partidista y por lo tanto el problema en realidad es López Obrador. ¿Ok? Y López Obrador y toda la gente, todos los partidos que apoyan a López Obrador. Veamos acá, si uno lee la encuesta de una forma muy superficial, hay evidencia para eso porque vemos que hay una ligera diferencia entre las dos dimensiones, ¿ok? 53-67. Pero en realidad, ojo, veamos la próxima. En realidad, tanto los panistas como los de otros partidos, como los que no contestan, como los que no tienen identidad partidista, ¿se dan cuenta? Están en el mismo grupo. Y luego están los priistas. Subamos todavía porque quedémonos, esto aquí es la identificación, no, arriba por favor, perfecto. Estos son los que dicen que se identifican con el PRI o con los partidos, ¿se dan cuenta? La diferenciación relevante ahí es entre los priistas y el resto, a donde la variable prácticamente es constante. ¿Ok? Y tenemos los panelistas, pero son 4 casos, ¿ok?
y por lo tanto muy difícil, o sea, los panelistas están entre los dos, pero no son significativos, ¿ok? En esta encuesta. Y veamos acá el comportamiento electoral. El hecho de haber votado por el PRI o por el PDM, ¿se dan cuenta? Es la variable clave acá. Luego, los que tienen otro comportamiento o no contestan o no saben, se sitúan en niveles muy similares, y los que dicen que no van a votar o que anularán su voto, o los que han votado por otros partidos, pues esos sí tienen una tasa de rechazo impresionante hacia las elecciones, ¿ok? Del 90%. Vale, y veamos esto, cómo cuando metemos todas estas variables en un modelo y tratamos de interpretar cuál es la que más explicación nos da, no vamos a comentar el modelo porque sería un poco fuera de contexto, pero miren, fíjense en lo que sale significativo. La lectura del cuadro es simple, si ustedes tienen menos de 0.1, empieza a ser significativa la variable, y si tienen menos de 0.05, se vuelve altamente probable que sea significativa la variable. Pues como ven, hay muchas variables que no son significativas, y en particular el voto del PRD o la identidad perredista no son para nada significativas, ¿ok? De hecho, hay una sola variable que cuando ahorita simplificamos el modelo y vemos en la próxima, estas son las variables que son explicativas y que son significativas, ¿se dan cuenta? La única variable de tipo político partidista que se mantiene es los que votaron por el PRI. Y estos tienden a tener una percepción más favorable de la limpieza de las elecciones. Pero de lejos, la variable más importante son los que creen que hoy en día México es una democracia. Luego, en el otro lado, la percepción del clientelismo es muy explicativa, o sea, los que perciben que hay clientelismo ya no creen en la limpieza de las elecciones. Y luego está, ya vamos a las conclusiones, se dan cuenta, eso es un poco, vale. Primer punto que no es una buena noticia, ¿ok? Hoy en día el 55% de los mexicanos ya no creen que las elecciones son limpias en México, independientemente de que los científicos creamos que se sigue avanzando en ese campo, ¿ok? No tenemos ningún impacto, y las campañas que organizan desde los organismos parece que tampoco, porque más de la mitad ya no cree que las elecciones son limpias. Y si nos centramos en los que están totalmente desencantados, pues esos crecen mucho y son más de 2 veces más que los que todavía siguen creyendo de que realmente son limpias. O sea, yo me contaría en los que creen que las elecciones son totalmente limpias, para que se den cuenta, y contaría varios colegas acá con un margen de error estadístico, los incluiría dentro de los que saben que las elecciones son limpias. ¿Ok? A lo mejor no, vamos a ver. Pero somos una minoría y somos cada vez más minoritarios, ¿se dan cuenta? El primer problema ya vimos es que, de hecho, cuando hablamos con nuestros colegas en el Colegio de México o en foros, no, hay muchos con educación universitaria que nos insultan, porque o sea, a mayor nivel de educación, mayor percepción de que las elecciones son un cochinero, ¿ok? El interés en la política, pues vemos que tiene también una dimensión, pero bueno, es un poco lo que compensa el sesgo que introduce la educación. Luego, AMLO, el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano, según las encuestas que hemos analizado, no tienen la culpa, ¿ok? Y no tienen la culpa, vamos a volver sobre eso para terminar. ¿Por qué no tienen la culpa? Luego están efectivamente el peso decisivo que tiene la variable de la percepción del clientelismo, ¿se dan cuenta? Y esto sí fue muy claro, esto fue el impacto del debate y del conflicto postelectoral en 2012, cuando se pasó del voto por voto, casilla por casilla, al no, tenemos derechos constitucionales, aquí se violaron derechos constitucionales y hay votos que no se emitieron de una forma libre, ¿ok? Por lo tanto, lo que estamos impugnando ya no es la calidad técnica de las elecciones, es la desigualdad profunda que hay detrás del sufragio.
y el problema de la calidad del voto. ¿Ok? Eso es muy preocupante, ¿ok? Y hay que ponerlo en la mesa. Y luego está esta variable de, ¿usted cree que México es hoy una democracia? Que si somos ingenuos lo podemos interpretar como cultura cívica y si somos científicos lo tenemos que interpretar como una variable dependiente de muchas otras variables. Y si uno desagrega las encuestas, hasta donde yo he llegado, pero sigo trabajando en eso, es que en realidad las variables explicativas que yo encuentro tienen que ver con si la gente está contenta con los que los gobiernan y si han votado por ellos. Es decir, si están contentos con sus diputados locales y federales, con sus presidentes municipales, pero sobre todo con su presidente y con sus gobernadores. Eso tiene mucha más variable, mucha más capacidad explicativa que los organismos electorales locales, el IFE, el tribunal, que rápidamente salen de los modelos multivariables porque no son significativas. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Se dan cuenta? El problema es que en realidad la única variable electoral significativa es en 2013, es decir, en este contexto, los que votaron por Enrique Peña Nieto y que tienen una evaluación positiva del gobierno de Enrique Peña Nieto, y por lo tanto, pues ahí queda un poco planteada algunas hipótesis para interpretar esta paradoja, y luego si lo abrimos ahora el debate, concluyendo, veamos acá, pues terminemos con el último cuadro, porque eso es, o sea, si queremos entender el problema de la legitimidad democrática y si asumimos que las elecciones no solamente sirven para elegir y para seleccionar a gobernantes, sino que deberían de servir para legitimarlos y para dotarlos de capacidad de gobernar, ¿se dan cuenta? Pues lo que tenemos que plantear es mucho más amplio. Y esto nos conecta con los debates que han habido sobre el Instituto Federal, el Instituto Nacional y los institutos estatales. Y aquí yo lo que quería destacar es la paradoja. Tenemos tres cosas que necesitamos para generar legitimidad democrática. ¿Ok? La primera cosa es participación. No hay democracia sin participación. La participación es un problema que se resuelve a nivel local, que se resuelve o que se genera a nivel local. Porque cuando ustedes los excluyen de cualquier espacio local, ustedes pierden la confianza que pueden tener en el sistema nacional. Nosotros nunca participamos a nivel nacional, siempre participamos a nivel local. Y los que vemos concretamente, los que tratamos concretamente, actúan en el nivel local. Así que la participación es un problema local. Luego tenemos el problema de la representación. Y eso ya no es un problema local, es un problema nacional, ¿ok? Fundamentalmente. Y luego tenemos el problema de la gobernabilidad, es decir, la eficiencia y la estabilidad. Y esto sí lo tenemos en ambos niveles, ¿ok? Lo que tenemos que entender mejor desde la ciencia política es cómo evolucionan las tres dimensiones y cómo inciden estas tres dimensiones en la percepción de la legitimidad. Pero por lo pronto lo que yo quería destacar es que las noticias no son buenas y que en un año se ha seguido deteriorando la percepción que había sobre las elecciones, y esto fue una encuesta preelectoral. Sin tener una encuesta postelectoral que me permita medir eso en los 14 estados, por lo pronto, la percepción que yo tengo es que en muchos estados en los que hubo de nuevo conflictos postelectorales, el problema se ha seguido agravando. ¿Okay? A lo que voy es, hay un desafío que independientemente si seguimos con el IFE y con los institutos locales o si entramos en un instituto nacional electoral, se tendrá que abordar de una forma urgente y seria porque se está dilapidando el capital que se construyó a lo largo de los 90 en términos de legitimidad de las elecciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Willy. Verdaderamente interesantes tus reflexiones y los datos que aquí presentas. Yo quisiera comentar brevemente, de verdad es preocupante esta pérdida de legitimidad que tienen los procesos electorales, pero me parece que también es relevante poner el acento en bueno, hay tres protagonistas, diría yo a grandes rasgos, en los procesos electorales. La autoridad electoral, primero pondría la ciudadanía, los partidos políticos y la autoridad electoral. Son los tres actores, creo, los tres protagonistas. Y claramente lo que sí podemos ver es un juego sucio y un atentado contra la legitimidad de los procesos desde antes de las campañas de los propios partidos políticos. Entonces es muy difícil tener un juego limpio cuando los propios jugadores empiezan jugando sucio. De hecho, se impugnan las elecciones antes de que sucedan. O sea, formalmente no, pues, pero en los hechos y los ataques empiezan, al empezar la campaña ya están hablando de legitimar los procesos de ataques a la autoridad electoral. Creo que esto sí vulnera mucho las condiciones en las que se dan. Me llama mucho la atención estos temas que se han tratado de regular, por ejemplo, entre los candidatos, que no se autorizan las agresiones verbales y los ataques, hay que guardar los buenos modos. Entre ellos se sancionan inclusive cuando son documentados fehacientemente. Sin embargo, lo que no se da son esos ataques a la autoridad electoral de los propios candidatos y los partidos políticos. Aquello de las marranadas del año 2000, bueno, pues sí, hasta que le dieron la constancia de mayoría a Fox, creo que no se retractó, no sé, pero bueno, de entrada lo soltó, y de ahí para acá, me parece que sí, no es de un lado, sino en todos me parece que en todos los partidos, en todos los candidatos hemos encontrado este juego, dependiendo de la posición en la que ocupen, si son poder o son oposición. Pero bueno, interesantísimo, reflexionaremos sobre esto más adelante. Daré ahora la palabra a Juan Carlos Sánchez León. Él realizó estudios de licenciatura y actualmente realiza estudios de maestría en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios en la UNAM, desde luego donde actualmente imparte cátedra en diversas asignaturas. Desde el año 2000 formó parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tuvo a lo largo de su estancia ahí diversos cargos, y en diciembre del año pasado la Asamblea Legislativa lo nombró consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal para el periodo 2013-2020, y ahí él preside la Comisión Permanente de Fiscalización. Qué interesante estar en esa área, y también forma parte de las comisiones de normatividad y transparencia y de asociaciones políticas. Juan Carlos además es uno de nuestros, es miembro de una institución que nos ha apoyado desde hace mucho tiempo, y en este evento también, este seminario. Entonces, por partida doble quisiera darte las gracias por participar y acompañarnos en esta mesa, y también por el respaldo que el Instituto Electoral del DF le ha dado a este evento. Te doy la palabra, por favor, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Precisamente en el vaivén de las pláticas se nos va el tiempo muy rápido. Muchísimas gracias por la invitación. Digo, aparte de compañera a quien estimo mucho, a la maestra Rosa María, que además es muy buena amiga. También es un honor estar aquí con las personalidades que tenemos. Willy Val, no sé si lo pronuncio bien, es Willy Val, perdón, y el maestro Francisco. De verdad que es un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, trataré de ser muy breve por cuestión también de tiempo, y veo que muchos de ustedes también ya tienen frío. Trataré de ser muy breve. Lo que procuraré hacer en esta pequeña plática, no le llamo exposición, le llamo plática, es tratar de sembrar un poco de, digámoslo de esta manera, un poco de inquietud para que aborden algunos temas. Les voy a dar la referencia de algunos temas para que continúen, despertarles el interés para que vayan y acudan a las resoluciones y puedan revisar con más detenimiento y obviamente con mayor tiempo estos puntos. En primer lugar, bueno, no es menor, no tenemos las elecciones, como ya lo han referido en las exposiciones anteriores, relativa a las elecciones concurrentes por primera vez de los estados de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Tlaxcala, Zacatecas, Chihuahua, Hidalgo, Sinaloa, Baja California, Quintana Roo, y una extraordinaria en la ciudad de Obregón, Sonora, para el cargo del diputado del distrito 17, que habían hecho referencia por la sustitución por asesinato y demás, pero bueno.
En total fueron, como ya vieron también en otra exposición, 1,374 puestos de elección popular, los que se renovaron, entre los cuales estuvieron alcaldías, diputaciones locales y una gobernatura, como ya saben, la de Baja California. Bueno, sin más preámbulo. Estas elecciones estuvieron enmarcadas en el aumento del uso de redes sociales. Es la primera reflexión que quisiera fijar, el uso de las redes sociales. Un tema realmente polémico, cuestionado, y realmente no en una plática ni en 5 ni en 10 terminaríamos de discutir o abordar todos los planteamientos que hay respecto del uso de redes sociales. Recordemos que el uso de redes sociales empezó en Estados Unidos por ahí del 94 y también en el 96, utilizando el uso de Internet, después en la Gran Bretaña, y a la fecha se han hecho algunos estudios, fíjense, muy curiosos, se han hecho estudios en España, un país donde el sistema es completamente diferente, y los estudios de esta universidad, les voy a dar la página en un rato para que vean cómo se ha continuado de esos estudios, se ha hecho referencia al porcentaje de cómo pueden influir las redes sociales en una elección. Hay diferentes posicionamientos, hay posicionamientos que van desde el señalamiento de no pueden influir. Lo que hacen es aislar al ciudadano y hacerlo poco participativo. Otros dicen no, permiten o dan mayor libertad a que el ciudadano pueda expresarse en una red social, por llamarla así. Otros dicen no, yo creo que sí influyen, y sí influyen porque permiten la cercanía en sistemas democráticos como el nuestro, hablando de elecciones directas, no de RP, hablando de elecciones directas, permite acercarse más al candidato. Situación que evidentemente los candidatos, los partidos políticos las aprovechan y bueno, se han utilizado ahorita prácticamente las redes sociales casi en cualquier elección. Son pocas o contadas las elecciones en el uso de redes sociales, pero que asume también eso, una limitante sociogeográfica al uso del Internet. Recordemos también que en el Distrito Federal, por mencionar, si bien no tuvimos una elección constitucional, hubo un proceso de participación ciudadana, como ustedes saben, utilizando los mecanismos de Internet. Utilizar el mecanismo de Internet a través de la facultad que da la legislación del uso de medios electrónicos, entendiéndose por medio electrónico cualquier implemento, entre ellos se fue el Internet. Algunos de los planteamientos también, recordaron ustedes que el voto chilango fue a través del sistema por Internet, un modelo del sistema por Internet. Aquí en el Distrito Federal, que acaba está por concluir el proceso electoral, todavía hay algunas impugnaciones pendientes, respecto del uso de medios electrónicos. El uso de medio electrónico fue, como ustedes ya vieron, a través del sistema de Internet. Pero, ¿qué voy con esto? Que se ha entendido el sistema de Internet para hacerlo desde casa, de un teléfono celular o de cualquier dispositivo móvil. No necesariamente. El sistema de Internet como la modalidad fue de manera presencial. A través de como ustedes vieron y como muchos de ustedes acudieron a votar en el proceso de participación ciudadana, se instalaron diversos módulos aquí en la entidad, no es nada novedoso. En esos módulos había una computadora. En esa computadora estaba conectada a Internet. ¿Qué permitía esa computadora o qué permitía con esa conexión a Internet? A diferencia de hablar de una simple urna electrónica. Lo que ocurría es de que en línea, con la base de datos del propio instituto, se permitía que al ingresar los datos de la clave del lector y el OCR, se constataba que el ciudadano estaba en la lista nominal en tiempo real. Emitía su voto en ese momento y todos estos votos no se quedaban configurados o guardados en una máquina, pasaban a una base de datos central. A pesar de cuestiones técnicas que redundaría mucho, trataría de ser muy extenso, además de que no soy experto en cuestiones de informática, para no extenderme mucho en esa parte, ¿qué ventajas se podrían haber obtenido de eso? A la fecha, los cuestionamientos sobre el uso del Internet o redes sociales, que van muy a la par, se ha discutido mucho sobre qué certeza le va a dar a mi voto. Planteamientos que a la fecha se han seguido discutiendo y se seguirán discutiendo. ¿Se han sentado las bases? Sí, se han sentado las bases. El mecanismo para sentar las bases fue a través de módulos para el uso de Internet. ¿Por qué hago relación a esto? Porque sería se los pongo como propuesta, sería un excelente punto. Ejemplo, las casillas especiales en una elección constitucional. ¿Qué ocurriría con una casilla especial en una elección constitucional? Hablando del Distrito Federal. Como ustedes ya saben, en una casilla especial de nivel federal, se terminan las boletas. Dicho de otra manera, ¿qué ocurre? Si yo tengo una credencial que no es la vigente, ¿qué pasa?
A lo mejor no voto en la casilla que me toca, pero voy y trato de buscar una casilla especial porque sé que me cambié de domicilio, ya no estoy en esa lista nominal, tengo mi credencial anterior, nunca fui a recoger la nueva, voy y puedo ejercer mi voto, voy a una casilla especial y lo hago. ¿Por qué? Porque no hay una lista nominal. Obviamente, al no existir una lista nominal, pues no veo la posibilidad de revisar que efectivamente la credencial tenga esa vigencia. El uso de Internet a través de una computadora, estar en esa casilla de forma física, nos permitiría revisar que el ciudadano se encuentre en la lista nominal y que por tanto cuenta con ese derecho para ejercer su voto. Y les planteo el problema porque sé que puede ser muy cuestionado, pero inclusive vámonos un poco más adelante. Ya no necesariamente en una casilla especial, como las reglas que ustedes ya se saben, de que si estoy fuera de mi circunscripción, que si estoy fuera de mi entidad, que solamente para presidente, etcétera, a lo mejor a través de un sistema electrónico ya podría yo votar por alguna otra de las elecciones que yo tendría derecho estando fuera, acercándome a una casilla especial. Como vemos, las críticas que se hacen en cuanto al uso de Internet no son completamente inválidas, ¿no? Quisiera retomar ahora el punto en cuanto al uso del Facebook y las cuentas de Twitter, que fueron muy controvertidas, como ustedes lo vieron en las elecciones pasadas. Por ejemplo, para tratar temas relacionados con las propuestas de campaña, pero algo que efectivamente, como bien lo acababan de referir hace un momento, en cuanto a la negatividad de las campañas, bueno, pues se desplegaron con estos actos lo que se conoce como actos anticipados de campaña también, a través de este sistema de redes sociales o de Facebook. También, obviamente, para implementar las campañas negativas. En casi todas las entidades de la República existieron denuncias sobre el uso de Internet, ya fuera en actos anticipados de campaña, difundiendo eventos, la imagen del candidato o candidatos, la plataforma política o mediante la publicidad electrónica de los candidatos, tratando de captar el voto de los ciudadanos en diversos medios electrónicos, en todo lo que se podía ocurrir y en todo lo que estaba al alcance de los ciudadanos en ese lugar. Asimismo, para las campañas negativas, en la imagen de los candidatos fue difundida ampliamente. Casi todos lo observaron en casi todas las entidades en el proceso, lo cual resultó obviamente en la presentación de diversas quejas por los actores políticos involucrados. Desafortunadamente, ninguna de esas quejas no es que no hayan sido atendidas, aclaro, sino de que no fueron o no resultaron acreditadas o no se pudo llegar a la sanción en todo caso. Digamos así, los actores políticos en los procesos electorales y la ciudadanía que innovaron en los medios electrónicos, donde colocaron diversa información tendiente a guiar la decisión de los votantes en un sentido o en otro, se ha discutido mucho sobre la influencia. Oye, ¿sí influye? ¿No influye? En la práctica, todos afirman que sí pueden influir los medios electrónicos, el uso del Facebook y del Twitter. Quisiera hacer una precisión al respecto. En el caso me gustaría citar el caso de Oaxaca, en donde los observadores electorales para este proceso 2013 incluyeron a los ciberperiódicos como parte del Observatorio Electoral en Medios. Pues los ciberperiódicos contienen otro tipo de recursos propios de Internet, ya no impresos, sino en Internet, que permiten un acercamiento con el lector, como son los foros, los espacios para comentarios, encuestas, etcétera, que realmente incrementan la posibilidad de incidir en las preferencias de los ciudadanos. Ahora, por otra parte, también quisiera hacer la reflexión siguiente. Nosotros como autoridades electorales estamos obligados a llevar a cabo las elecciones en una forma más equilibrada, incrementar los principios de certeza, de equidad en esa contienda. Cuando hacemos hablar de usos electrónicos, nos enfrentamos con muchísimas desventajas. Primero, la falta de una normatividad precisa, la falta de definición de criterios para esa normatividad y para la actuación de las autoridades. Pongo un ejemplo. Miren, si yo veo el uso del Internet, si yo tengo acceso al Internet, ¿qué es lo que hacemos coloquialmente cuando queremos cierta información? Me voy con el maestro Internet. Quiero buscar algún dato rápido, agarro el teléfono y me meto al Google o alguna de las páginas para ver qué información me arroja. Ahora, la propaganda, ¿cómo se entiende en relación a esto? La propaganda la entendemos en el sentido de esta resulta espontánea, no es esperada, llega en medios, en radio, televisión, en los medios electrónicos, me llega hacia mí de forma inesperada, es decir, no interviene el elemento volitivo. Es decir, yo no busco esa propaganda, la propaganda me está llegando.
Y cuando yo me meto en Internet, puedo utilizar el medio electrónico para que quien esté interesado se pueda acercar a esa información y ahí está vertida la propaganda. Ahora, ¿cómo puedo hacer una reclamación si es por una cuestión volitiva de que el ciudadano es el que está entrando a buscar esa información? No se le estoy colocando yo, no estoy comprando un banner, no estoy colocando o no estoy poniendo un anuncio y a ver quién lo pagó y quién lo contrató, etcétera, etcétera. No sé si trato de explicarme en ese punto. Entonces tenemos una gran desventaja ahí. Partiendo de ese gran problema del elemento volitivo del ciudadano para acceder a cierta información en el uso de Internet, caray, tenemos una pequeña batalla perdida. Y lo digo batalla entre comillas, porque ahora parece que la arena electoral se está vertiendo hacia los medios electrónicos, hacia las páginas de Facebook, de Twitter, de YouTube, etcétera, etcétera. Y voy a lo mismo. ¿Quién obliga a los ciudadanos a meterse a esa página? ¿Y cómo yo hago una reclamación de, mira, tiene propaganda en la página de YouTube? Es muy interesante, ojalá se pudiera atender, les dejo esto como reflexión, ojalá se pudiera llegar a atender a través de la normatividad, a través de incrementar ciertas facultades, inclusive yo diría que a través de la denuncia. ¿Qué ocurre también de la denuncia? Pues la mayoría de propaganda electrónica es itinerante. Un elemento que cabe resaltar también en esta situación es en la Ley de Participación Ciudadana, como ya saben, fueron elecciones concurrentes, la de presupuesto participativo y de comités. En el 15 transitorio, una de las reglas que se establecían para las planillas era que podían promoverse a través de redes sociales. Y hasta ahí se quedó nada más, se daba la facultad de que pudieran atender a través de redes sociales. Situaciones muy interesantes que les dejo el planteamiento en la mesa para poder indagar un poco más al respecto. También el caso de Oaxaca se los dejo en pie a través de un ciberperiódico, ¿no? por llamarle de esa manera. El uso de las herramientas electrónicas también permite recabar un cúmulo de intereses sociales. ¿Qué es lo que se ha utilizado también? Que los propios partidos puedan medir su posicionamiento a través de las redes sociales. Colocan una página de Face y a ver cuántos seguidores tengo. ¿Qué es lo que hacen con esto? Pues tratan de medir esa posición, pero además tratan de llevar a cabo una segunda tarea, según estudios que se han hecho, que es tratar de concentrar un cúmulo de gente con ideales similares. ¿Con qué ventajas? Con una inmediatez con una inmediatez mucho más rápido y en ciertos casos hasta más eficiente. Pero aún así yo sigo insistiendo que no se puede descartar la relación cara a cara con el candidato. Creo que aún cuando se vaya evolucionando estos temas nunca se va a poder eliminar o quitar esa relación cara a cara que existe con el candidato o los partidos políticos. En consecuencia, quisiera también, para concluir esta pequeña parte, la incorporación de nuevas tecnologías al sistema político sin duda resulta en una extensa gama de ventajas, como podrían ser también la reducción de costos en las boletas. Lo vimos ahora en el proceso de participación ciudadana, el costo de boletas se aminoraría con todo esto, pero más aún también podrían ser ciertos elementos los que podríamos alcanzar con el voto electrónico. Ya me paso un poco de las redes sociales, ahora el voto electrónico. ¿Qué podríamos alcanzar un poco más con el voto electrónico? Se pueden disminuir, como ustedes saben, una de las causales de nulidad más ocurridas son el error en el cómputo o en el error en el cómputo de los votos. Con el sistema electrónico, con sistemas electrónicos se podrían erradicar o disminuir precisamente este tipo de causales de nulidad, entre muchas otras. ¿Cuáles? Oye, que no me permitieron, que no me permitieron votar en ese módulo, como ocurrió. No, espérame, a ti el funcionario no es el que no te permitió votar, tu credencial no está vigente y el sistema no te lo está permitiendo. Tú no tienes posibilidad de votar porque el sistema no te lo permite. Otra situación que ocurrió, que se pretendía que se señalaba, no se está violentando mi derecho porque no me van a permitir. No, porque existían dos modalidades, que era a través del uso de Internet presencial y a través de la mesa receptora de votación. Se trató de hacer de esta forma para siempre preservar el derecho que tenía el ciudadano. El derecho a la secrecía, como ya saben, el sistema que se utilizó permitía separar al votante
del voto. Una disociación del voto que es para preservar una de las características esenciales del voto. Y así podríamos continuar con una serie de elementos que nos permitirían disminuir inclusive ciertas causales de nulidad. ¿Con qué fin? Con la de la preservación de los actos públicos válidamente celebrados. Tratar de darle mayor vigencia, mayor presencia a los votos ya emitidos. Pongo un ejemplo de otra nulidad. Generalmente una de las reglas de nulidad es, por irregularidades acontecidas de las 8 de la mañana, de las 9 de la mañana a las 10 de la mañana. ¿Qué es lo que se hacía o que se hace comúnmente en una instancia jurisdiccional? Bueno, saco la media, veo si efectivamente que estuvo parada una camioneta con propaganda enfrente de la casilla. ¿Qué es lo que saco? Bueno, ¿cuántos votaron en esa casilla? No que 100 en toda la jornada. ¿Cuánto tiempo estuvo parada la camioneta? Estuvo 1 hora o 2 horas. Saco una medida promedio de cuántos electores pudieran haber votado durante esa hora y en esa medida ver a cuántos les pudo haber influido. Ese principio se rompería con el uso electrónico, porque en el medio electrónico podría yo acreditar cuántos votaron en el periodo en el que se supone estuvo presente la camioneta. Ya con mayor certeza, y no solamente con sacar una estadística o un promedio de a cuántos les pudo haber influido esa camioneta. Y máxime, todavía de ese periodo y de los que votaron, ver hacia quién fueron esos votos, sin relacionar con el emisor del voto. Cuestiones muy interesantes que se las planteo para que ojalá se puedan seguir abordando en estos temas y se puedan ir llegando a foros de mayor discusión. Estamos un poco lejos del tema, pero ya se sentaron las bases, ya se ha iniciado, ya se han puesto los primeros experimentos, por llamarlo así, aquí en la Ciudad de México, atendiendo a la situación geográfica y obviamente por la facilidad que tenemos del acceso a Internet. Bueno, en otra de las, pasando a otro punto, quisiera ser un poco más ágil en esta parte. Entre otras de las novedades a las que nos enfrentamos durante las elecciones de este año fue la resurrección del candidato. ¿Recordarán ustedes del candidato Agustín? Digo, les planteo esto ¿por qué? Porque ninguna ley electoral, se ha dicho que ninguna ley electoral va a ser concretamente o precisa para atender todos los supuestos. Siempre he sostenido algo: la ficción en materia electoral va a superar la realidad. En cualquier punto, en cualquier ámbito, cada vez nos vamos asombrando de algo nuevo, que aparentemente quedaría insólito. Y obviamente se va regulando y va rebasando inclusive al legislador mismo. Esto fue en el municipio de Amatengo, Oaxaca, quien había sido declarado muerto, y una vez que tuvo conocimiento de que su triunfo en las urnas, pues como ya saben, es historia, el candidato reapareció, le dirían resucitó, pues bueno, legalmente no, pero reapareció. Y en ese sentido el proceso penal que tenía anteriormente en su contra, pues ya saben ustedes, fue abierto, lo demás es noticia, y como en esta entidad no existía la figura del fuero para alcaldes, en el caso de ser encontrado culpable, lo sustituiría en funciones el candidato suplente, que es lo que hizo, le dio el triunfo al candidato suplente. Nada que ver con lo de las Juanitas, pero ocurrió en este supuesto. Se especularía también en ese sentido que en el año 2013 todo parecería haber sido novedad. Sin embargo, persisten prácticas añejas, sobre todo en ciertas comunidades, pero también ocurre aquí en la Ciudad de México en algunas zonas. Quiero resaltar el caso de Apetatitlán, de Antonio Carvajal, en Tlaxcala, en el que la Sala Regional del Distrito Federal confirmó la resolución que a su vez emitió la Sala Electoral Administrativa de esa entidad. Se había resuelto la nulidad de elección. La nulidad de la elección de este municipio, de los integrantes de este municipio, porque existió literalmente injerencia por parte del párroco. Esto fue muy curioso porque mientras el párroco realizaba su acto religioso, es decir, ofrecía la misa, en su sermón cambiaba los cantos religiosos metiendo el nombre del candidato. Digo, bastante curioso, ¿no? Imagínense, están en pleno canto en la iglesia y les cambiaba el canto para introducir el nombre o nombres del candidato. A través de una serie de elementos también favorecía, en las pláticas les hablaba bien del candidato, un candidato que puede servir a Dios, al culto que ellos quieran. Y más aún, inclusive encontraron cuando hicieron las indagatorias correspondientes para el asunto, se encontró que había un vehículo tapizado de propaganda del mismo candidato que curiosamente Dios había señalado, perdón por el señalamiento. Cuando se revisó, ¿de quién es ese vehículo? Nadie sabía.
se vio el registro por la matrícula del vehículo y se observó que pertenecía al párroco de esa misa. Entonces digo, prácticas añejas, se siguen utilizando estos viejos usos eclesiásticos para llegar a esos puntos. Digo, les resalto el caso porque era bastante interesante, ojalá tengan oportunidad de leerlo. El expediente es el SDF de Sala Regional JRC 71/2013, pero los mayores elementos vienen en el expediente que le antecede, ahí mismo viene el rubro. Bueno, de igual modo el tema de paso a otro punto también para reflexión, de igual modo el tema de la equidad de género fue una constante, ya saben que es un discurso que no solamente está de moda, sino además es necesario, y yo creo que no ha habido una oposición al respecto. Digo, en su sano juicio nadie era una oposición al respecto. En varios casos, también en las salas regionales, en varios casos se realizaron la recomposición de la asignación de regidurías y diputaciones conforme al principio de equidad de género. Un nuevo principio que está ahora utilizándose a través de la instancia jurisdiccional. De los casos relevantes se encuentra el de los regidores del municipio de Nava, en Coahuila, en el que se violentó este principio dejando indefensión al ciudadano de género masculino. Lo anterior, dado que el número de regidores en dicho municipio, que es de 14, quedaría, o por tanto tendría que quedar en un sentido matemático lógico, 7 y 7 para dar esta paridad. Sin embargo, el tribunal local determinó privilegiar a una persona del sexo femenino, quedando la distribución 8-6, ya no 7-7 como matemáticamente el sentido común nos lo daría. Por lo que la Sala Regional de Monterrey revocó dicha sentencia con la finalidad de garantizar la integración paritaria del ayuntamiento en aras de posibilitar el efectivo ejercicio del derecho de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Es muy fácil, o se pretendía muy fácil hacerlo, como ya saben, la integración de planillas, si las planillas son integradas, una planilla de hombres, una planilla de mujeres, una planilla de hombres, una planilla de mujeres, aparentemente habría equidad al momento de la designación, pero lo que no estaba previsto era el caso cuando se quita una planilla, entonces se rompe esa conformación y yo aparentemente me seguiría con ese orden de planillas, y que fue lo que había hecho la autoridad local. Entonces llega la recomposición atendiendo ese principio de equidad de género. No, en este caso te brincas esa planilla porque debes de continuar con la planilla del mismo género, es decir, tú ya no podrías irrumpir, no es que quieras respetar el orden de las planillas, sino si estás colocando por un sentido lógico, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, quitas una, pues lógico, de hombre te vas a brincar, la siguiente planilla va a ser hombre. Entonces no debería de ser así, se hizo la corrección en el tribunal y se respetó incluso esa integración de planillas, se hizo la recomposición. Si gustan al final les doy los números de los expedientes para que vean unos puntos de interés ahí. Continuando con el tema de la equidad de género hacia las mujeres, se encuentra el caso también del Congreso del Estado de Oaxaca, en el que la Sala Regional Jalapa ordenó expedir una constancia de designación para una fórmula compuesta por el género femenino, pues había sido otorgada anteriormente a una fórmula conformada por integrantes del género masculino. Con esto, ¿qué fue lo que se realizó? Bastante atinado por el tribunal, por cierto, garantizando así la integración equitativa en este órgano legislativo. El expediente con todo gusto se los proporciono al final. Por otro lado, debo reconocer que también para este año nos quedaron reformas inconclusas, como es el caso de las candidaturas independientes que en el estado de Tamaulipas, la Sala Superior ordenó al Congreso de realizar las adecuaciones a su legislación electoral local para nombrar las candidaturas independientes en términos del artículo 3º transitorio de la modificación que ustedes ya conocen el 9 de agosto del año próximo pasado, por el que se reforma la Constitución Política. Según lo determinado por la Sala Superior, dicha omisión del Congreso local violenta los derechos electorales de la ciudadanía para efectos de la participación en los cargos de elección popular, además de que no otorga certeza legal a los partidos políticos sobre la postulación de los candidatos independientes. Esta resolución es interesante porque no tanto por el tema de candidaturas independientes, que ya está muy sonado, ya está muy platicado y en algunos puntos sigue estando cuestionado, aunque ya está perdida la batalla. Hay quienes están señalando o quienes continúan señalando que las candidaturas independientes, la proyección que se tiene de las candidaturas independientes, insisto, y es una discusión perdida a través de la determinación de la Corte, es de que el mejor mecanismo para implementar las candidaturas independientes en nuestro país no debió de haber sido a nivel general para federal. Estas deben de limitarse a cuestiones locales, como ya existía, por ejemplo, en Tlaxcala. Se ha hecho mucho referencia, por ejemplo, en Guatemala, no sé si todavía sigue siendo así, hace algunos años, seguían teniendo un sistema de candidaturas independientes bastante atinado para ellos, en donde solamente se permitían las candidaturas independientes a nivel local y estaban prohibidas las candidaturas independientes a nivel federal.
En ese sentido, se entendía que era solamente facultad exclusiva de los partidos políticos postular candidatos a cargos federales. ¿Qué ocurría según los estudios que se había hecho? De que cuando se implementaron las candidaturas independientes para todo este país, se vio que había un auge de 7 candidatos en un inicio, 7 candidatos independientes. ¿Qué ocurrió después de 5 o 6 años? Comenzaron a disminuir. Parecía como el auge y otra vez comenzó la disminución. Y continuaron con ese sistema. Digo, no se borró, pero continuaron. ¿Qué es lo que ocurría? Que atendiendo a esa cuestión se comenzaban a fortalecer el sistema de partidos. Se comenzó a obligar el fortalecimiento del sistema de partidos y disminuyeron un poco los planteamientos de las candidaturas independientes. Claro que aquí en México se ha cuestionado mucho de las candidaturas independientes y se sigue cuestionando también por el ámbito de la fiscalización, la rendición de cuentas, las propuestas que tienen algunos estados, no sé, Oaxaca, Michoacán, situaciones tan simples como por ejemplo son… A ver, los recursos públicos, si nos preguntan ¿qué recurso deben imperar, el público o el privado en las candidaturas independientes? La lógica por el sistema de partidos diríamos pues el público, pero se ha atendido a otras cuestiones que pueden cambiar esa perspectiva. Por ejemplo, se les permite a los candidatos, no, los recursos, por ejemplo en Oaxaca, los recursos deben de ser de tu bolsa. Si ganas, se te va a devolver un tanto por ciento. O sea, situaciones muy, muy complejas y que cada estado tiene una generación distinta. El mes pasado, en septiembre, se llevó a cabo una reunión precisamente para atender estas cuestiones. Les tengo aquí el documento por si alguien lo quiere ver sobre los puntos de vista respecto de la fiscalización y la revisión o rendición de cuentas de cada uno de los candidatos y las propuestas atendiendo a las necesidades de cada una de las entidades de las que hubo elecciones. Si quieren, con todo gusto les dejo el documento. Al respecto, en materia federal, cabe resaltar que el día de antier se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Candidaturas Independientes. Repito, Ley Federal de Candidaturas Independientes, lo cual es reglamentaria de la fracción 2 del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está propuesta por Silvano Aureoles. Sería muy interesante que le pusieran ahí interés, porque adopta ciertas medidas que se tienen en el Distrito Federal. Entre los cargos de elección popular que legislan son de presidente de la República, senadores y diputados, excepto para los diputados obviamente de representación proporcional, que generan otra dinámica y otra complejidad. De ahí que podemos decir que la regulación de las candidaturas independientes para ocupar los cargos de elección popular representa uno de los avances, se dice, más notables. Sin embargo, también parte de lo que se lleva a cabo en esta propuesta es la cuestión de fiscalización. La cuestión de la fiscalización de las candidaturas independientes, esta correrá a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización, de aquí del Instituto Federal Electoral, misma que se recepcionará y revisará de manera integral los informes que presentan tanto los aspirantes como los candidatos independientes. Lo interesante de esto, es lo único que quisiera resaltar en esta parte, es la forma de fiscalización. La forma de fiscalización es similar a la que se lleva en el Distrito Federal, en la que el modelo es con relación a la advertencia de la existencia de errores u omisiones y con posterioridad a una confronta. Tomemos en cuenta que las unidades de fiscalización se les ha cuestionado mucho en el sentido de decir son las unidades que se encargan de sancionar. Son quienes ponen las sanciones, son quienes inician las sanciones. No, las unidades de fiscalización, las comisiones de fiscalización son las que se encargan de hacer efectivo el uso de los recursos públicos ante los partidos, ante las asociaciones políticas. ¿Por qué? Porque lo que se está utilizando, pongo el ejemplo del Distrito Federal, lo que se está utilizando es, si yo advierto que a lo mejor puede haber una irregularidad que te puede repercutir, te la notifico. Te la hago evidente, antes de que llegue ya lo informe consolidado. Después ya llega una etapa de confronta porque te estoy dando periodos para solventar. En el vaivén y en el ajetreo de los partidos políticos hay cuestiones que se llegan a descuidar y son de forma inconsciente. En muchas ocasiones se ha evidenciado que son de forma inconsciente. ¿Qué es lo que se trata de hacer con esta modalidad? Tratar de recordarles, mira, aquí tienes un posible error en esto. Y en muchas ocasiones se ha podido advertir y se ha podido subsanar. Gracias a eso han disminuido los registros de errores de los partidos, gracias en las sesiones de confronta, gracias en las advertencias que se le está haciendo a través de las unidades de fiscalización. Bueno, de ahí que tenemos una tarea muy, muy difícil, que ya no quisiera extenderme más en el punto, habría muchos temas que quisiera ponerles ahí en reflexión, pero bueno, es una invitación también para la reflexión para todos ustedes, para nosotros como autoridades, señalando que es nuestro deber fomentar que la ciudadanía conozca y ejerce efectivamente sus derechos político-electorales
a fin de que el triunfo de la libertad y el respeto al sufragio dependa, como siempre, de todos nosotros. Somos los principales autores, sí, también somos los ciudadanos y somos… siempre lo tendremos que hacer en conjunto. No se puede hablar de alguna reforma, no se puede hablar del éxito de una reforma o de posibles reformas si estas no se estudian en su conjunto, como bien ya lo habían señalado, a través de que se hagan de foros. Si quiere haber una reforma, que se invite, que se realicen foros. Ya no quisiera quitarles más el tiempo, sé que tienen frío, les pongo los temas ahí en perspectiva, los referencias y los expedientes, estoy a sus órdenes al final. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Interesantísimo. Has puesto el dedo en la llaga, creo, en varios de los asuntos más relevantes que están saliendo justamente a la discusión con los procesos electorales en el DF y también en el resto de los estados. Daré la palabra ahora a Francisco Reveles, quien es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, es también en la Facultad de Ciencias Políticas, profesor investigador titular C de tiempo completo definitivo, adscrito al Centro de Estudios Políticos de la propia facultad, investigador nacional del SNI nivel 2 desde 2006 y bueno, cómplice en estas aventuras de organización de estos seminarios desde hace 5 años. Francisco, por favor, adelante. Muchas gracias. Pues también yo voy a puntualizar algunas cosas, a expresar algunas ideas a partir de un balance general que estamos construyendo. Como ustedes habrán visto ya y escuchado en esta ocasión y en algunas otras mesas previas, pues hay elementos